when God's word is shared Cuando la palabra de Dios es compartida under the leadership of the Holy bajo el Spirit, liderazgo del Espíritu Santo, then the manifestation of that entonces la manifestación de la palabra is joy. es el gozo. God's word La palabra de Dios is full of grace. está llena de gracia. And grace that flows out of God's word La gracia que emana de la palabra de Dios produces the joy of the Lord. produce en nosotros el gozo del Señor. And it's in this place Y today, está en este lugar. which simply implies Simplemente nos implica that there is great grace in this house. que hay gran gracia en esta casa. You cannot manufacture La gracia no se puede manufacturar, ni el gozo, an environment that is filled with grace. cuando un ambiente está lleno de gracia. Grace flows La gracia fluye uninterruptedly ininterrumpidamente when the pure word of God is cuando shared. la pureza de la palabra de Dios es compartida. The centerpiece of this gathering El centro, el epicentro de estas reuniones is the word of es God. la palabra de Dios. And the prophetic picture of that Y el cuadro profético is that many of you are sitting behind a table. es que muchos de ustedes están sentados You've detrás de una come to mesa receive the word of y grace. ustedes han venido a recibir la palabra de gracia. God honors that. Y Dios honra eso. And God pours out Entonces Dios derrama sobre nosotros grace upon grace. gracia sobre gracia. And grace is added. Y la gracia entonces es añadida y And otra great vez. grace Y comes. gran gracia And in entonces. that environment, Y cuando estamos en ese ambiente, there's a manifestation of the gifts of hay the Spirit. una manifestación de los dones del Espíritu Santo And the supernatural becomes a y natural también phenomenon. lo sobrenatural se convierte en lo natural. And I sense the cloud of His Y presence. puedo discernir y percibir la nube de su presencia sobre este lugar. And I know that great deposits are being made into our spirits. Y yo sé que grandes depósitos son insertados en nuestros espíritus. What you are experiencing Lo que usted está experimentando is the first fruit es el primer fruto of how the church de was cómo designed la to iglesia function. fue diseñada a hacer. And you know, all the joy and jubilation on Y the el stage, jubileo en esta plataforma y el gozo. and many of you dancing Y muchos de and ustedes just danzando expressing yourself, y expresándose. has not been manipulated by the flesh. Eso no ha sido manipulado por medio de la carne. It's an expression of the Spirit. Es una expresión del Espíritu. This is what it means Y esto es lo que to significa come into the house of the Lord En- joyfully, entrar a la casa del Señor con júbilo y con gozo. Eso to es. enter His gates Entrar with por praise, sus puertas con acción de and His gracias. courts with thanksgiving. Con acción de gracias. And that's what David spoke about Y eso era lo que David nos hablaba when he said, cuando él decía: better a day in the courts of the Lord es mejor un día en tu casa, en tu presencia, than in the places of great pleasure. que en las casas de placeres. And you can't put a price tag Y a esto no se le puede poner un precio to what we're de experiencing. lo que here. estamos experimentando ahora. And as we continue to give preference Y en la medida que nosotros le demos preferencia to God's word, a la palabra de Dios, you will see that true worship usted verá que la verdadera adoración, that's sincere and clean, esa adoración pura y sencilla, it's unadulterated, no es adulterada. will start to manifest Entonces comenzará a manifestarse without the flesh, sin intervención de la carne, without our own inventive ways of sin trying las to maneras hype up the crowd. inventivas de nosotros para poder estimular al pueblo. And we're Y experiencing estamos it tonight. experimentando eso. Say to your neighbor, Dígale a su vecino: there's joy in the house. hay gozo en la casa del Padre. Say to your neighbor, Dígale a su and vecino: where the joy of the Lord is, donde está el gozo del Señor, there is strength, ahí hay fuerza, which means energy. que significa energía. This is not
human energy. Esto no es energía humana, no. This is the power of God. Este es el poder de The Dios. dunamis. El dunamus This de is God Dios. anointing us Ese es Dios ungiéndonos a nosotros with His holy presence. con su santa presencia. Amen. Amén. Well, let me get back to the word. Bueno, déjenme retornar ahora a lo que quiero compartir con ustedes. My assignment was only to bring back the centrality of the Father to our Christology. Mi asignación en esta escuela es retornar a la cristología del Padre en nosotros. And the Son of God Y el Hijo de Dios put His Father on display. colocó a su Padre en exhibición. Everything He did Absolutamente todo lo que el was to Hijo de make Dios his hizo Father era para que el visible. Padre se hiciese visible a We, través the del sons Hijo. of God, Nosotros, incorporated los hijos de Dios también, the body of Christ. el cuerpo de Cristo, We are called only nosotros fuimos llamados to únicamente reveal our para Father revelar al Padre to the whole of a creation. toda la The creación. Bible says La in Biblia Proverbs nos dice en Proverbios 17:6, Proverbios 17:6, chapter 17, verse 6. Proverbios 6:17, por The favor. Bible says, La Biblia dice, children, los niños, sons of God, los hijos de Dios, is the glory of their Father. los hijos de Dios, es la gloria de Dios los hijos de Él. Children Los hijos glorify their Father. glorifican al Padre. That's what Jesus said in the prayer Eso es lo que Jesús declaró en la oración. He made in John chapter 17, En Juan 17, that in them, que en ellos, referring to the body corporate, hablando del cuerpo corporativo, we will be glorified. nosotros seríamos glorificados. Our primary objective El objetivo primario de nuestra existencia is to make God glorious in Es the world that we live in. hacer a nuestro Dios glorioso en la tierra de los vivientes. You know, the word Abba, Saben que la palabra Abba, which is a Hebrew que word es for una, father, que es una palabra hebrea para padre, and the word pater, y la palabra pater which is a Greek word es for una father, palabra griega de padre, has many meanings. tiene muchos significados. It speaks of the one from which all things originate, Primero nos dice que es aquel en el cual todas las cosas son originadas. the one who is principally the chief, El jefe principal or the one who is above all. o aquel que está por encima de todo. And it speaks about one who is an inventor, También nos habla de aquel que es un creator, inventor, un creador, author, un autor, an initiator of un something. iniciador de algo. And there's a whole host Y hay tantos of nombres descriptors que for describen Father, the grace of the la Father, the gracia Spirit of del Father. Padre, el Espíritu del Padre. But one of the most powerful definitions of a Pero father una de las definiciones más poderosas del Padre is that a father es que el is Padre one who is resembled by another in disposition and in behavior. El- One who is Ok, resembled aquel que es similar a, by another por otro, in disposition, en in disposición, behavior. en actuación, en forma And de in ser, en actions. conducta y en acciones. So when you look at a son, Entonces, cuando se ve un hijo de Dios, everything about the son, todo lo de ese his hijo, mannerisms, sus maneras de ser, conduct, su conducta, behavior, su manera de actuar, de ser, Disposition. su disposición, should reveal the father. debe de revelar al Padre. When you look at a son, Cuando usted ve un hijo, you should see the father. usted debe de ver al Padre. Are you hearing me ¿Me están today? escuchando? If we Si are the nosotros sons of God, somos los hijos de when Dios, people look at cuando us, las personas nos miran a nosotros, we should be a mirror nosotros image debemos de ser un espejo que refleja of the invisible Father al we Dios represent. Padre que es invisible. That is how Y es así como God designed the human Dios race. diseñó que operara, to que actuara, function. que fuera la raza When humana. God said Y Dios dijo
Let us make man hagamos al hombre in our a image nuestra imagen and our y likeness. semejanza. While each one of us are uniquely Y aunque configured, cada uno de nosotros fuimos configurados de una manera única, no two of us, ninguno de are nosotros the dos same. somos iguales, no. Even if you were a twin, Aun si usted fuese un mellizo, there is peculiar debe de haber characteristics características muy peculiares que distinguen a los dos, that define your que personality. pueda definir su personalidad. But no matter how Pero no we importa have been created, cómo nosotros fuimos creados, our presentation of the Father nuestra presentación del Padre should be expressed debe de ser expresado through each one a of us. través de cada uno de And nosotros. God has upskilled us. Y Dios nos está asistiendo. He has tooled us, Él nos or está equipped us dando las herramientas, nos está equipando with peculiar traits, con rasgos muy peculiares, so that through it he para could be que a través de esos ubiquitously rasgos expressed. Él puede ser expresado de una manera real. And each one of us Y cada uno de nosotros should be ourselves. debemos de ser nuestro propio ser. But in ourselves, Pero en nuestro propio ser auténticos, the Father el should Padre be debe very de ser uniquely demostrado de una manera muy única expressed in creation. y ser expresado en la creación. And this is so important. Y esto es sumamente When we call importante. ourselves the sons of Cuando God, nosotros nos llamamos los hijos de or Dios the express image o la expresión visible of the Heavenly Father, del Dios invisible, nuestro Padre, that does not mean we become clones, eso no significa que nosotros somos clones, that we are choreographed que to nosotros behave estamos in a certain siendo way. coreografiados para que todos tengamos una misma conducta, no. God created us Dios nos creó a to nosotros express Him para expresarle a Él in a plurality en of una expressions. pluralidad de expresiones. We are one body, Nosotros somos un cuerpo, but we are many members. pero hay muchos miembros que forman And ese único each cuerpo. member Y cada miembro de ese is cuerpo unique, es único, peculiar, es peculiar and very different to the other y member. muy diferente al otro miembro. And similarly, Pero similarmente, the complexity la and complejidad diversity y la of God diversidad de Dios is expressed debe to de us. ser expresado a través de nosotros. We are like mannequins Nosotros somos como maniquíes displaying different aspects que estamos of God. mostrando y demostrando diferentes aspectos acerca del Padre. When we walk into a shopping mall Cuando, por ejemplo, usted va a un shopping mall, a un grupo and de see tiendas, the variety y of usted ve la variedad types of clothing, de tipologías de ropa, and each one expresses itself to a certain y personality. cada estilo de ropa se expresa a un tipo de personalidad que tenga cada cual. And you choose Y usted escoge what suits your image. lo que se acomoda a su imagen. Similarly, Similarmente, God chose us también Dios nos escogió a nosotros to become the most brilliant expression para que of Him. nosotros seamos la expresión más brillante de quien el Padre es. So you don't need to be somebody else. Así que usted no tiene que ser otra persona, no. Just be yourself in Simplemente Christ. sea usted mismo en Cristo. And if you stay in Him, Y si usted permanece en Él, you will become the most magnificent entonces usted expression of usted será God la expresión más magnífica de Dios Padre to the whole of a creation. toda la creación. I've said this before from this pulpit, Lo dije, esto que voy a decir lo he dicho anteriormente de este púlpito. and this is something that Paul articulates Y esto es algo que Pablo articuló in scriptures like en las Ephesians chapter escrituras 3. como Efesios capítulo 3. He said, Y él dijo en the whole Efesios of creation, que toda la creación, represented by principalities, representado por principados, and powers, potestades, and dominions, huestes y dominios, study
man estudian al hombre to know God. para conocer a And Dios. man, in the context of Y en el Paul, contexto de Pablo, ese hombre was the ecclesia, es la eclesia, the church of Jesus. la iglesia de nuestro Señor And Jesucristo. Paul said, Y Pablo dice, in my language, en mi I'll lenguaje, paraphrase parafraseando lo que Pablo declara, Paul said, Pablo dice lo siguiente, the church, que la iglesia, made up of many members, compuesta por muchos miembros, is the university es la universidad of creation. de la creación. If creation wants to know Si la about creación the quiere invisible conocer God, acerca del Dios invisible, creation studies la the creación church. entonces debe de estudiar la iglesia. And the variegated En las expressions, múltiples expresiones diversas de la the iglesia, manifold las dimensions of God, múltiples dimensiones de Dios se estudia a través de la iglesia. expressed Son expresadas through the many-membered body a of través de Christ. ese cuerpo con muchos miembros. That's why grace Y es por eso que la is gracia such a powerful es algo tan poderoso. aspect of our Es un configuration. aspecto tan poderoso del aspecto de nuestra configuración. For me, Para mí, grace is not la gracia no es unmerited favor as we define it. simplemente un favor inmerecido. Para mí no lo es. I know you can't buy grace, Yo sé que la gracia no se puede comprar. you can't earn grace, Usted no puede ganarse la gracia you tampoco. cannot work for grace. Usted no puede trabajar para la gracia tampoco. It's a gift of God. Es un don que Dios da. But grace Pero la gracia is not just some favor. no es simplemente un favor. Grace La gracia is the very essence, es la misma esencia, The substance, la the sustancia, property la propiedad that the invisible God is made up of. del cual el Dios invisible, la composición invisible del Dios invisible. While God is spirit, Y aunque Dios es espíritu, that spirit as a ese non-material espíritu tiene substance. una sustancia no material. And that Y non-material esa substance sustancia no material is called se grace. llama gracia. And when God puts His grace Y cuando in you, Dios coloca su gracia en cada uno de nosotros, God's like a tailor. Dios es como un diseñador, un sastre, He tailors the grace que Él coloca la gracia, la diseña to fit each one para of que you. pueda ajustarse a la vida de cada uno de sus hijos. Like the way you would have somebody Como si usted tuviese tailor a alguien que le dress diseñara or o a que suit le elaborara un traje to clothe your para body. poder revestir su cuerpo, un That's the sastre. grace of God. Así es como la And gracia that de Dios grace opera. in you Y esa gracia en usted Works efficaciously. opera de una manera eficaz. It works in an effortless way, Y trabaja y opera de una manera sin esfuerzo. animating and Y está energizing animándole y está energetizándole a usted to become everything God para que wants usted for pueda hacer todo lo que Dios le llamó a usted ser. you. That's why in 1 Corinthians chapter Y es por 15, eso que en Primera de Corintios capítulo the 15, great apostle Paul el said, gran apóstol Pablo declara, he said, I am, yo soy lo que soy, or I exist. existo, I am yo soy, what I am. yo soy lo que yo soy. He doesn't say who I am. Él no dice quién yo soy, no. In other words, En he's otras speaking palabras, not about his identity, Él no está hablando de su identidad, no. but his function, Él está hablando de su función, his performance, lo que Él realiza, su trabajo, his su asignación, profile su or his perfil employment. o su asignación o función. And he says, Y Él dice lo siguiente, I am yo soy lo que what soy, I am yo soy lo que soy by the grace of God. por la gracia de Dios. In other words, En otras The palabras, grace es la gracia defines que define my performance. es la gracia que define lo que yo hago, lo que yo That's hago. why in Es the por body eso of Christ, que en el cuerpo de Cristo there should never be no competition. debe de haber ningún tipo de competencia. Can I say it Y again? lo voy a decir de nuevo. In the body of Christ, En el cuerpo de Cristo there should be no no debe de competition. haber competencia. In fact,
There should be no jealousy. Es más, ni siquiera debería de haber celos, Because each one of us porque cada uno de nosotros are uniquely somos created únicos y fuimos creados de una manera to única para poder funcionar the way God designed you. conforme a como Dios nos diseñó que But it's funcionásemos. not based upon your gift. Pero no se sustenta en su don, no. It is how God fitted His Es gift como Dios colocó su don en usted, to magnify it. para que Él sea magnificado. So whether you are like a Raymond, Entonces, por ejemplo, si usted es como un Raymond, who is a comedian que es un comediante and an actor, y es un there's actor, only one Raymond pero in the world. solamente hay uno en el mundo entero. You understanding? ¿Entienden lo que quiero decirle? And God have mercy Y Dios tenga if misericordia. there's two Raymonds Si hubiesen dos Raymonds en esta tierra behaving the same. que fueran iguales. You see, the comedian anointing hit me Usted now. ve la unción del comediante me alcanzó a mí ahora. Are you hearing what I'm ¿Me están saying? escuchando lo que quiero decir? There should be no competition. No debe de haber competencia. Yasser cannot be me. Yacer no puede ser quien yo soy. I cannot be Yasser. Yo no puedo ser Yacer tampoco. There's only one Yasser. Porque hay un solo There's only Yacer. one Tamo. Hay un solo I may Tamo. be his father. Yo quizás soy su He may padre be my son in the Lord, y él es mi hijo en el Señor, but he's not my clone. pero él no es mi clon. Like we have children in the Como natural. así tenemos hijos en lo They're all our natural. children, Nuestros hijos but they are so different. son nuestros hijos, pero son tan diferentes a Jacob nosotros. had 12 sons, Jacobo tenía 12 and hijos they became 12 fathers y fueron 12 padres who developed to become que 12 se patriarchs desarrollaron para ser 12 of patriarcas 12 tribes. de 12 tribus. But each one of Pero them cada uno de ellos had a mantle of anointing tenía un manto de unción that was que peculiar era peculiar to the way God a la wanted them to asignación en be. el cual Dios quiso que ellos But when you fueran. put them all Y together, cuando todos ellos se you juntaban, get the household of entonces God, tenemos la casa de Dios, the holy nation. en la nación santa de Dios. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you are peculiar. usted es peculiar. Just be who you are. Simplemente sea quien usted está llamado a ser. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you are special. usted es especial. And you know what's the unique thing about the ¿Y grace of sabe God? y sabe lo único y especial acerca de la gracia? Is that without your neighbor, Es que without your neighbor, sin without each other, sin su vecino, sin el complemento del otro, you will never be complete. usted nunca será completo. So I need you. Así que yo le necesito a need usted, me. usted me I necesita a don't mí. need to be somebody Yo no else. tengo que ser otra persona. And when we all Y are cuando assembled, somos ensamblados todos los miembros del cuerpo, we become the manifold body of Entonces, God nosotros nos convertimos en la gracia multiforme de Dios on display. en exhibición. But you have to learn how to rely on the Pero grace. hay que aprender a descansar en la gracia de Dios. You know, I travel all over the world, Miren, yo viajo todo el mundo and I travel sometimes to conferences where there are other wonderful y preachers. voy a conferencias donde hay predicadores maravillosos. And I came to the conclusion, Y yo he llegado a la conclusión, I can't yo no be puedo. any one of them. Yo no puedo ser como ninguno de ellos. Some of them preach better than me. Algunos predican mucho mejor que yo. Some of them have some deep insights. Otros tienen profundidades, revelaciones muy profundas. And I found that the best way to function Y la mejor manera de funcionar is to be just who God es wants you to be. simplemente ser quien Dios me ha llamado a ser. S-E-R, ser. We are here Nosotros estamos aquí to put our Father on display para poder exhibir a nuestro Padre and do a good job of y that. hacer un buen trabajo de eso. Some of the things that we need to focus upon. Algunas de las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos es,
if our Father is going to be exalted in es our que si lives, nuestro Padre va a ser exaltado en nuestras vidas, is to learn how to submit to Him. es aprender a someterse a Él. Submission to La, the Father la sumisión al Padre will allow you to live qualitative lives. nos va a permitir a nosotros tener vidas de buena calidad. Let me explain this. Quiero explicar esto. I'm going to read a scripture for you. Quiero leer una porción de las Escrituras, Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verse 4 to 13. del verso 4 hasta el 13. It says, in your struggle against sin, you have En- not resisted to the point of shedding your blood. Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. And have you completely Siguiente. forgotten the word of encouragement ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? that addresses you as a father addresses Como a his son? hijos se os dirige diciendo, And it says, y dice esto, my son, hijo mío, do not make light of the Lord's no, discipline, no menospreciéis la disciplina del Señor, and do not lose heart ni desmayes when he rebukes you, cuando eres reprendido por Él. because the Lord Siguiente. disciplines Porque el Señor the one al he que loves, ama disciplina and he chastens y everyone azota a todo el que recibe he accepts por as a son. hijo. Endure hardships Si soportáis la disciplina, as discipline. si la soportáis, God is treating you. Dios os trata as como his a children. hijos. For what children Porque are not disciplined ¿qué by their hijo father? es aquel a quien el Padre no disciplina? If you are not disciplined, Y si no eres disciplinado, porque and- si and se os everyone deja sin disciplina, undergoes discipline, del cual todos han sido then participantes, you are not legitimate, entonces no sois bastardos not true sons and daughters y no at all. hijos. Siguiente. Moreover, we Por have otra- all had human fathers Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales disciplined us, que nos and we disciplinaban respected them y for los it. venerábamos. How much more Porque, ¿por qué no should we obedeceremos submit? Everyone say mucho submit. mejor al Padre? To the Father of Mucho spirits mejor al Padre de los espíritus and live. y viviréis. Here's the key point. Y esta es una llave que quiero entregarles. If we are going to bring God Si nosotros vamos a traer a Dios Padre into our lives a nuestras vidas the way He desires to be, en la manera que Él desea ser exhibido, then you must learn how to come under His leadership. entonces es importante que nosotros aprendamos cómo someternos al liderazgo del Padre. You have to learn how to work Debe de under His aprender oversight. cómo puede operar bajo el Padre In this en context, sometimiento. Y en este texto de Hebreos 12, He knows what's best for you. el Padre sabe lo que es mejor para usted. He knows what's El best Padre for you. sabe lo que es mejor para usted. Now, discipline here Y la disciplina aquí has got nothing to do with punishment. no tiene nada que ver con la palabra castigo. Don't compare discipline No compare la disciplina with the harshness of some of our human fathers. con la dureza en el cual algunos padres biológicos nos castigaron. Discipline La disciplina has aquí got to do tiene que ver with con how your Father, de cómo your heavenly Father, su Padre Celestial will allow you to encounter permitirá multiple que usted experiences tenga in que life. atravesar múltiples experiencias en esta vida. And at times, Y hay momentos en que it will seem like they are difficult and harsh. que van a aparecer algunas de esas experiencias muy difíciles y hasta crudas o rudas en nuestras Experiences to go vidas, through. pero tenemos que atravesarlas. But the primary purpose of Pero el discipline propósito primario de is esas
disciplinas to produce a better person in es each one. producir en cada uno de nosotros una mejor persona. That's the end goal. Ese es el propósito de esta disciplina. Like silver Así como la can plata only become jewelry solamente puede convertirse en una joya, en una prenda, after it goes después through que pasa por purificational el process. proceso de purificación. The same with other Al precious igual con metals otros metales preciosos, like gold. como el oro, por ejemplo. We must realize Nosotros debemos de llegar al punto de entender that we are the workmanship que of God, nosotros somos la obra de Dios, preparing us preparándonos a nosotros o en For proceso good de works. preparación para las buenas obras. like a potter with Así clay. como el que trabaja, ayúdenme, el barro, A el potter. alfarero, He has to go through various processes tiene of que ir working por on the clay múltiples procesos cuando está trabajando en la rueca, before he gets the antes de perfect darle la forma a la vasija, product. para perfect tener el vessel. producto final perfecto. Similarly, Similarmente, we all will be nosotros put también through the pasaremos process por of esos refinement. procesos de refinamiento. And God uses life, Y Dios usa la vida, life's experience las experiencias de esta vida, as the cauldron, como el lugar of para refining us. darnos ese refinamiento que I don't know necesitamos. of any servant of God, Yo no conozco ningún siervo de Dios, any child of God ningún hijo de Dios that does not have to go que through no tenga que atravesar processes por los procesos of being formed. de ser formado. Anything that God creates, Todo lo que Dios creó o He crea, has to form. él tiene que darle That's why the Bible forma. says that Jacob I created, Por eso Dios dijo que a Jacob él lo creó, but Israel I pero formed. a Israel formé. Same person, Es la misma persona. before he can be processed to become the Israel, of Antes de God, ser procesado, antes de ser la Israel, has to go through various él tuvo que pasar processes por of formation. múltiples procesos de And the refinamiento. process Y esos is procesos called the river, se llama el río, it's called the waters, se llaman las it's aguas, called the fiery furnace. se llama el fuego abrasador del horno. It is various testings. Son múltiples But pruebas, the ultimate, pero is that a loving father, últimamente es if he wants to produce a que el padre qualitative quiere child, formar un hijo de calidad. has to allow that child Entonces, el padre debe de permitir que ese hijo to go through subjective pueda experience. atravesar experiencias subjetivas, reales, vivenciales. And because he cares for you, Y por cuanto él te ama y te cuida, he will put you through various él te colocará processes por of múltiples procesos de refinamiento. But you must submit. Y usted debe de someterse. And that's the toughest part. Y esa es la parte más You can difícil. study Moses, Usted puede estudiar la vida de Moisés, you can study David, usted puede estudiar a David you can study many characters y in the scriptures. múltiples personas de las escrituras. There is a testing process. Hay un proceso de pruebas, de refinamiento. Abraham, Abraham, por ejemplo, 25 years 25 años from being given the promise desde que le dieron la promesa that he will have children que él tendría like the hijos, stars of the así como sky las estrellas del cielo and like the y grain así of como sand. las partículas de las arenas Took de la 25 arena. years Le tomó 25 before he años had the son para of ser promise. formado y tener ese hijo de la promesa. You can study Moses. También usted puede estudiar a Moisés. He was separated unto God Moisés fue separado para Dios at an early age a una muy temprana edad and preserved from the wrath
y fue of Pharaoh, preservado, when children were being en el killed. cual Faraón estaba matando a todos los niños menores de 2 años. But it was 80 years later. Pero 80 años después, He was ready to liberate God's entonces people. Moisés estaba listo para liberar al pueblo de Dios. You can talk about Joseph, Usted puede hablar de José por igual, who had dreams que and tuvo visions, sueños y visiones ratifying his que calling. ratificaban su llamado como But hijo he de had Dios. to go through the Pero pit, él tuvo que pasar por la casa del through false alfarero accusations and y de seduction tantas seducciones y falsas in the acusaciones house of en Potiphar. la casa de Potifar. He had to be forgotten in Tenía que ser prison olvidado en la prisión before his character was formed. antes que su carácter fuese formado For him para él to sit as the de second in sentarse charge como el segundo encargado del imperio over the whole of sobre Israel, of todo Egypt. lo que es Egipto. David is a good David, example. por ejemplo, es también un muy buen ejemplo. Anointed king El at the rey age of ungido 17, a la edad de los 17 but años, only became king pero solamente fue rey at the age of 30. a la edad de 30 The años. things of God are free, Las cosas de Dios son gratis, but they are not cheap. pero no son baratas. And if you want to know the Father, Y si usted quiere conocer al Padre, you have to know Him usted tiene que conocerle in the midst of whatever you're en going. medio de cualquier refinamiento que usted se encuentre, o prueba, o disciplina. The Bible says, La Biblia nos dice, how much more should we submit to the ¿cuánto Father más, por favor, Hebreos, cuánto más of spirits? al Padre de love. los Espíritus someternos? And the word for live here Y la palabra, y aquellos ciertamente, ok. La speaks palabra of qualitative living. habla de una vida de calidad. Next year will be 40 years El año que viene tendré 40 años that my wife and I que mi esposa y yo will be in full-time ministry. estaremos a tiempo completo en el ministerio. Presently, Y we presentemente live a very good life. tenemos una vida bastante placentera. We have beautiful properties. Tenemos propiedades muy hermosas, We drive nice cars. tenemos buenos carros, You know, I lead a family of churches. tenemos with many múltiples sons. iglesias, muchos hijos espirituales. And people look at us Y las personas nos miran a and nosotros. they think, Ellos piensan, oh, it's so easy. qué fácil es para ellos. It's so nice to be where they are. Qué bueno es estar donde ellos están. But they don't know the Pero piercings. ellos no saben cómo nosotros hemos sido They don't know perforados. the dark valleys. No conocen los valles oscuros que hemos tenido que They don't know atravesar. the brokenness. No conocen los They quebrantamientos, don't los know the procesos, sicknesses. las enfermedades que hemos tenido que And enfrentar. the times when we had absolutely nothing. Y habían tiempos en el cual no teníamos absolutamente nada con qué And we've vivir. not yet arrived. Y todavía no habíamos llegado. Yet, I can tell you Aún a pesar de todo eso, that all of what God did que todo lo que Dios hizo was part of where we are today. es parte del proceso que nos llevó a donde estamos hoy en You can día. wear beautiful rings, Usted puede usar un anillo preciosísimo, but you don't know what Pero- fiery experiences pero usted no this metal sabe had to go through. qué experiencias de fuego tuvo que pasar este anillo de metal So that you precioso, can just have it on your finger. que para usted tenerlo en su mano. Some of the greatest impartations Las imparticiones más gloriosas that comes to the body of Christ que ha recibido el cuerpo de Cristo comes through men and women proviene a través de hombres y who had to learn mujeres how to die to que han themselves, aprendido a morir a sí mismos become poor, y se convierten son so that they can minister the empobrecidos unsearchable para que riches of Christ puedan manifestar los misterios gloriosos de Cristo to the body of al Christ. cuerpo de Cristo. Are you hearing me? ¿Me están today? escuchando ustedes? Be faithful. Sea Submit to fiel, the Father. sométase al The Padre. second thing I want to Y say, lo segundo que quiero decirles a ustedes es, honor the Father. honren al Padre. Now, honor
esa honra the whole principle of honor y todo lo que es el principio, la configuración del principio de is more honra than a moral and ethical es principle. mucho más que una disposición moral o ética. I am not just talking about respect, Yo no estoy hablando simplemente del respeto. and we all should have great Y respect for todos our debemos Father. de tener gran respeto a Dios nuestro Padre. But the word honor Pero la palabra honra is a valuation system. es un sistema de valoración. It's how you put a value on something. ¿Cómo yo puedo darle un valor a algo? If you value something, Si usted valora you will algo, protect usted lo that va a thing. proteger. And we have to develop Y nosotros debemos de value desarrollar system un sistema de valoración that tells us how much we que must nos dice preserve a nosotros cuánto nosotros debemos de the preservar sanctity la santidad and the priceless relationship y la relación que We no se have- puede cuantificar que tenemos con Dios como Padre, we have with our que Father. tenemos con nuestro Padre Let me read celestial. something for you. Quiero leerle- Malachi chapter 1, Vamos a Malaquías capítulo 1. a prophecy, Una profecía dada a Malaquías, the word of the Lord to Israel. la palabra que Dios le dio a Israel en Malaquías Malachi capítulo chapter 1. 1, verse 1. Malaquías capítulo 1, verso 1. The word of the Lord to Israel. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. I have loved you, says the Lord. Yo os he amado, I have dice loved you, says the Lord. Jehová, But you ask, y dijisteis, how have you loved ¿en us? qué nos has amado? Here's God speaking to Aquí Israel. está Dios hablándole a Israel And he says, I love you. y le dice, yo te It's amo. affectionate, it's Y eso passionate. es algo afectivo, es una declaración afectiva y apasionada de Dios And the Padre. answer Y la is very respuesta, curt. y la It's almost respuesta de Israel indifferent. es cortante. How have you loved us? ¿En qué me has amado? Listen to the answer Pero God gives. escuchen esta respuesta que Dios le da. God doesn't describe, Dios no How he describe loved them. cómo Él le ha amado a ellos. Escuchen bien. but he uses a story. Pero él usa una historia. Let me give you the story. Le voy a dar la historia. Was not Esau Jacob's brother? ¿No era Esaú el hermano de Jacob? Declares Dice the Lord. Jehová. Yet I loved Y Jacob, amé a Jacob. but Esau Y a I have Esaú hated. aborrecí. Now this is not good language for Miren, God. este to no es use. buen lenguaje que Dios está usando aquí en How Malaquías. can a loving God ¿Cómo un Dios amoroso hate somebody? puede odiar And a I've alguien? turned his hill, Y convertí sus his montes, hill country, su into a ciudad de wasteland. montes en desolación. And I left his inheritance Y abandoné su heredad to the desert jackals. para los the chacales foxes. del desierto. Esas son las zorras del desierto. Edom. Y cuando Now Edom, Esau was the patriarch of the tribe of porque Edom. Esaú era el patriarca de la tribu de Esaú, era el patriarca de la tribu de Edom. So he's first talking about the Y primero father habla del padre, of the tribe. de la tribu, Now he's talking about the y people. ahora of está hablando del pueblo, de esa tribu. Y dice, Edom may say, en el verso 4, cuando Edom though we dijere, have been crushed, nos hemos empobrecido, we will rebuild our pero ruins. volveremos a edificar lo arruinado. But this is what the Lord Almighty Así ha says. dicho Jehová de los ejércitos. They may build, Ellos edificarán but I will y demolish. yo destruiré. So try to build, Y ellos tratarán de edificar, but I'll demolish. pero what yo you voy a destruir lo que ellos edifican. do. They will be called Y les llamarán the wicked land, territorio de a impiedad people always under the wrath y of the pueblo Lord. contra el cual Jehová You will see it with your own eyes está indignado para siempre. Siguiente and verso. say, great Y is the vuestros Lord. ojos le verán y dijeres, y Even dijiréis, beyond sea the Jehová borders of engrandecido más allá de los límites de Israel. Verse 6. Verso A 6. son El honors hijo honra al his padre father, and a slave y el his siervo master. a su señor.
If I am a Si father, pues soy yo padre, where is the honor ¿dónde due está to me? mi honra? If I am a master, Y si yo soy Señor, where is the ¿dónde respect está due mi to me? temor Says the o Lord respeto? Dice Almighty. Jehová de los ejércitos a vosotros. For the sake of time, I Y need to por rush through the asunto del story. tiempo, que creo que ya estamos casi terminando, This is what God is y saying. esto es lo que Dios está tratando de decirle a And it's the ellos. principle of honor. Y es el principio de honra. God is saying, Dios está diciendo, I'll tell you how I loved you. yo les voy a explicar a ustedes cómo les he amado. Now, Jacob Jacob and Esau y Esaú were twins. eran mellizos. They shared the same mother. Compartieron la misma madre, el mismo vientre. Both of them Ambos had the same father. tenían el mismo padre. The father El padre was Isaac. era Isaac. These two Estos dos were born into the family nacieron en la familia of Isaac de Isaac and y de Rebekah. Rebeca. Esau was the firstborn. Esaú fue el primogénito. He came out of the womb Salió first. del vientre primero. Now, the principle of the firstborn Pero el principio del primer hijo que nace, del is that if primogénito, anything is born first, es que si lo que nace primero, todo lo is- que nace primero, it is the sovereign property of God. porque ese hijo que nace primero es propiedad soberana de Dios. Such an individual Y tal individuo is owned by God. es poseído por Dios, es propiedad de Dios. He automatically Y automáticamente enjoys firstborn privilege. recibe los privilegios del primogénito. And the privilege of the Y firstborn los privilegios o el privilegio del hijo del Is primogénito multiple things. son múltiples. not only is he owned by God, No es solamente que él es posesión de Dios, but he becomes the high priest in the family. pero también se convierte en el sumo He's sacerdote de esa also familia. the executor of the family, También es el ejecutor de esa familia, which simply que means significa he becomes simplemente like the king que él amongst se his convierte como siblings. el rey entre sus hermanos. On top of that, Y a pesar de todo lo que he everything mencionado, in that family, todo lo que tiene esa familia, he gets two él portions. recibe la doble porción Everything. de todo. And Entonces, y because he también, was born first, por cuanto Esaú nació primero, like Isaac was born first como to Isaac Abraham fue el primero de and to Sarah, Abraham, que nació del vientre de Sara, Esau Esaú will continue continuamente the unbroken succession iba a representar la sucesión no quebrantada that God covenanted. que Dios había With hecho Abraham. un pacto con Abraham. Esaú one- era el sucesor. and Pero these ¿qué two pasó? boys grew up. Y estos dos hijos crecieron juntos, estos And then one mellizos. day, the one was a hunter Uno era cazador and the other was y a el otro herdsman. era el que cuidaba el ganado, las ovejas. Esau Esaú Comes home llega a la casa after trying to hunt for food, después de estar todo el día cazando, and it was an unsuccessful pero fue hunt. un día que no tuvo ningún éxito. He's hungry, Tenía he's mucha hambre, tired, estaba cansado and on that day, y en ese his día brother has cooked a su hermano beautiful meal. había preparado un potaje riquísimo, soup. un potaje. And the brother, the younger brother, Y el hermano, Jacob, y Jacob, el mellizo más joven, says to Esau, le dice a Esaú, if you want the soup, si tú quieres la sopa, you have to give me your birthright. debes de darme el derecho de la primogenitura. This boy, Y este muchacho, without thinking, sin pensar, he said, I'm famished, I'm tired, estoy cansado, I'm tengo starving. hambre, tengo you can hambruna, have mucha my hambre. birthright. Ten mi What's the primogenitura. big deal? ¿Cuál es la gran cosa de esta primogenitura? What he didn't realize, Pero lo que él no se dio cuenta, he didn't own himself. que él no era dueño de su propia vida. He was owned by God. Dios era su He had dueño. no right Y no tenía el derecho, as the high priest of his como family el sumo sacerdote de su familia, to sell something de vender algo that is a heavenly position. que era una posición celestial que se le dio a ese hijo, a ese primogénito. And he was the Y él custodian era el custodia of the covenant del that pacto would be passed down from Abraham que se le entregó a Abraham, to Abraham a Isaac to Esau. a Esaú. He sold it Y Esaú lo vendió for personal
desires, por deseos personales, for para self-aggrandizement. él hacerse grande. And you know what God ¿Y says? saben lo que Dios I'll dijo? tell you how I loved you. Te voy a explicar cómo yo te amé. En Malaquías capítulo 1, por I favor. loved you Te amé because you are not like Esau. porque te amé, amó a Jacob porque Jacob no es como Esaú. You value birthright. Porque Jacob valoró lo que es You la value your primogenitura. priestly function. Tú has valorado tu posición de You value sacerdote. your kingship. Tú has valorado, Jacob, tu You posición value como the rey. covenant. Tú valoraste el pacto. But when a person devalues Pero cuando una persona his desvaloriza relationship su with me, relación con Dios como Padre devalues who he is, y desvalora quien Dios es como Padre, then such a person, esa persona I will have entonces nothing no to voy do a tener nada que ver con esa I persona. will hate that person. Aborreceré a esa persona. It's a very contrasting Y déjeme story. decirles, es una historia con un contraste But it muy highlights poderosa. something. Pero quiere revelar algo sumamente importante. If God is your Si father, Dios es su papá, su you padre, must value him. usted debe de valorarlo a él por encima de todo. And you must not sell your Y usted no está birthright llamado a vender su primogenitura, for su derecho, anything in this life. o todo lo que tiene que ver con esa vida. Your position in his Su family posición dentro de la familia de Dios, is more important than su pleasure, posición dentro de la familia de Dios es mucho más que todos los tesoros de than esta human tierra, appetite, que todos los apetitos carnales que puede tener, personal ambition, de las ambiciones or personales anything o whatsoever. cualquier otra cosa que sea. He must become the Usted absolute debe de, treasure. él debe de ser el tesoro más valioso de su existencia. And this is what the Father, what Y God esto es says. lo que el Padre dice aquí en Malaquías He capítulo 1. says, and because Y por causa Esau rejected me, de que Esaú me aborreció, wherever he lives donde quiera que Esaú viva, will become a waste ese land. lugar se convertirá esa tierra se convertirá en desolación. No matter how prosperous that land No is, importa cuán próspera sea y fértil sea but esa because tierra, he devalued por me, causa de que tú, Esaú, desvaloraste That la land posición que te di, tu tierra will become wasteful. será una tierra desolada, sin frutos. And it will become the playground Y se convertirá en el lugar of jackals de or los foxes. chacales y las zorras. In other words, En otras demonic palabras, activity habrá actividad demoníaca en becomes ese a terreno. reality Y eso será una in an realidad. environment Y el ambiente, that does not value por the Father. por cuanto ese ambiente no valora a Dios como Padre. And every effort that Y Edom todos makes los esfuerzos que Edom hiciera para edificar, to build will become a failed será project. un fracaso, un proyecto arruinado. And the Bible says, Y la Biblia nos dice en el you verso, can try building, God puedes says, tratar de edificar lo que quieras. but I'll demolish it. Ellos edificarán y yo destruiré. And your land Y tu Your tierra, environment tu tierra de impiedad, will become a wicked place. será un territorio de impiedad, de And my maldad. anger will always be Y against mi you. ira siempre estará en contra de esa tierra. Principle, El principio es, honor God. honre a Dios su Padre. You know, in the church today, ¿Saben ustedes en la iglesia hoy I en día? sometimes, when I see certain environments in the Cuando church world, cuando yo veo ciertas atmósferas o ambientes en la iglesia, I see poverty, yo veo pobreza I see impoverishment, y veo están empobrecidos, pobreza, I y están see so much of empobrecidos, demonic y activity. veo tanta actividad demoníaca. It seems like everything the church does, Es que todo lo que la iglesia cannot be hace successful. no puede tener éxito. and there are answers in the Y aquí scripture. está la respuesta. If you reject your father, Si usted rechaza a Dios como su Padre, you actually open the door for demonic usted activity. realmente está abriendo la puerta para actividad demoníaca. The Bible says in La the book of Biblia Proverbs nos dice en el libro de Proverbios that if you remove the ancient landmarks, que si erradicas
los límites o los principios de antaño territoriales, if you remove the ancient landmarks, si destruyes las demarcaciones de antaño, you will find yourself in the land usted of the se rebellious. encontrará en la tierra de los rebeldes. And in that land, Y en ese territorio de los a rebeldes, serpent will la bite you. serpiente entonces le morderá. Let me tell you, the only safe place Déjenme decirle, el único lugar seguro is in your Father's es en la presence. presencia de su Padre. I sometimes wish A veces quisiera y that I deseo could be a fly on the wall of que that prodigal son. yo pudiese ser, por ejemplo, como una mosca en la casa. Say it again, please. A A little mosca, fly una mosca on the pequeñita wall en la pared of the prodigal son. del hijo pródigo. And just eavesdrop. O sea, Just listen. simplemente quisiera ser esa mosca para poder escuchar esa Just historia, watch his behavior. para poder ver la conducta del hijo pródigo. So he is super rich. Porque es súper rico When he este hijo leaves his pródigo father's cuando house. deja la casa de su padre Goes to establish his own y enterprise, va a establecer su propia empresa, his own business. su propio negocio. He's going to create his own name. Él va a crear su propio nombre, su propia reputación. And after many years, Y después de muchos he ends años, up bankrupt. él llega a un punto de bancarrota. And he devolves, his life devolves Y su vida, en vez de evolucionar, involuciona to the place where he al becomes lugar en el cual él se an convierte employee como un empleado of a man de who looks after pigs, who rears pigs. de un hombre que cría cerdos, puercos. And this boy is even eating the food Y of pigs. este joven está comiéndose las algarrobas de los cerdos. You know what that means? ¿Saben lo que eso If you significa? dishonor your father, Que si usted deshonra a su padre, you will be cursed. usted será maldito. You will be reduced Usted será reducido to nothing. a nada. That's the story of the Y esa es la prodigal. historia del hijo pródigo. And God is saying to us, Y Dios nos está diciendo a nosotros en esta noche we are now moving to a place que ahora nos estamos moviendo a where un through lugar prosperity, de prosperidad, through grace, de una gracia And genuina y unciones, múltiples comes unciones, to a people que va a llegar a un pueblo, a una who gente know how to honor que God. saben cómo honrar a Dios como Padre. If you study the Ten Si Commandments, usted estudia los 10 mandamientos, the first commandment el primer mandamiento es is that you will only have one que God. solamente tendrá un único Dios verdadero. Am I correct? ¿Está correcto? Only one God. Un solo Dios. And you will love Him Y le va a amar a Él with everything you have. con todo lo que usted The es. second Y el commandment segundo mandamiento is that you will not create any false image, es que usted no tendrá any graven image, ningún ídolo falso. which means ¿Qué that significa? if you have one God, Que si usted tiene un único you will Dios, not create other gods. usted no puede crear otros dioses con And some of minúscula. us have created images, Pero nosotros hemos creado imágenes, false images, falsas graven images imágenes of our businesses, de nuestros negocios, of our assets, de nuestras even of our own inversiones ministries, y aún de nuestro our churches, ministerio, de nuestras iglesias our por igual, investments. de nuestras inversiones. The third commandment Y el tercer is mandamiento that es you will not take the name que of no God in tomarás vain, el nombre de Dios en vano. which means ¿Qué it's not significa? about that you can't use No the es que name no puedes Jesus, mencionar el nombre de Dios, de eso no es. like OG. Ojo, que tú digas, Oh my God. oh mi That's not Dios, what he's eso saying. no es lo que está diciendo ahí. To take the name of the Lord Tomar in el vain nombre de Dios en vano significa means that you will not misrepresent es que no le vas a mal representar In a whatever Dios you do. en todo lo que usted haga en la tierra. The fourth commandment Y el cuarto is that mandamiento when you get the order right, es que cuando usted tiene el orden correcto, you can then protect or preserve the Sabbath. entonces usted puede preservar y proteger el sábado. When you serve one God, Cuando usted sirve en un when único you do not Dios, create cuando idols, usted no tiene ídolos, when you represent cuando God usted le accurately, representa a Dios Padre correctamente, then you can rest. entonces usted puede descansar y entrar en el reposo de Dios. That's the rest. Y ese es el lugar. The fifth commandment Y el quinto is that to mandamiento honor God es or que- to love God, que si usted ama a Dios, you have to
honor your father and mother. Usted tiene que honrar a su padre y a su And what madre. is the gift Pero ¿cuál es el don? if you honor your father Si and usted mother? honra a su padre y a su madre, You will enjoy life. que usted tendrá larga vida. That doesn't mean you will live to 120. Eso no significa que usted probablemente llegará a 120 años. And we will all like to Y live todos that. quisiéramos durar 120 años. But it simply means Pero significa the quality of que your la life calidad de su vida will be wholesome. será integral, será una vida holísticamente integral, una buena vida. And God willing, tomorrow Y entonces mañana en la mañana I'll close my voy a session cerrar mi sesión by telling you diciéndole a that ustedes to learn about your heavenly que para Father, conocer a Dios como su Padre celestial, God will put a father in your Dios life. colocará un Padre espiritual sobre su vida. A spiritual father, Un Padre somebody to espiritual, represent alguien que him, pueda representarle a Él, so that through that para que a person través de esa persona you will get to know the usted heavenly pueda Father conocer a Dios como Padre in a better way. de una manera mejor. And when honor comes Y to the cuando spiritual el honor and the llega natural, al Padre celestial y al Padre también natural, then life will come to entonces the church, la vida llegará a usted and the church will y live. la iglesia entonces vivirá. Are you ready to submit to ¿Están God? listos para someterse a Dios Padre? Are you ready to value your sonship in ¿Están the house ustedes of your Father? dispuestos a darle una valoración única y especial a su posición de filiación, de Can ser you hijo de see- Dios? ¿Puede usted ver? Can you see what God hates? ¿Puede ver lo que Dios aborrece? He hates those Él aborrece a who aquellos sell their que birthright venden su primogenitura because they never value por their cuanto place nunca valoraron la posición que Dios le dio in His family. en su familia. God forbid Que Dios tenga misericordia. that any one of us Que in this algunos de place nosotros podamos mal representarle a Él will dishonor our y Father. deshonremos a Dios nuestro Let's Padre. bring Him back Vamos a retornar. to the place He deserves. Vamos a retornar a Dios Padre al lugar que le corresponde a Amen. Él. Amén. Well, stand with Pues me. My colóquese time sobre is sus up. pies, que mi tiempo ha terminado. I've hardly done much work with you tonight, but I hope you've heard Espero que ustedes puedan recibir el espíritu de lo que quiero impartirle a ustedes. what the Spirit of God is Lo que el saying. Espíritu de Dios está diciendo. Lift your hands to the Levante Father sus manos al Padre and thank God for your y dele sonship. gracias a Dios por la filiación, la posición de ser el Hijo de Dios. Thank God that He has made you a Dele gracias child que Él le in hizo His family. un hijo en su familia. You are the family of God. Usted es la familia de Dios. Ask God to help you Y pídale a Dios que le To submit to ayude Him a someterse a and to Él love Him y que le unconditionally. pueda usted amar Value incondicionalmente. your relationship with your Father Dele una valoración a su relación con heavenly Dios Padre and see how celestial. your field Y mire cómo su campo, su will become, terreno will become será productive. un terreno fértil, And your será un lives terreno will become productivo fruitful. y su vida fructificará. Because where the Father is, Porque donde está el there Padre, is superabundance. ahí hay sobreabundancia, There is divine provision. ahí hay provisión divina, There is rain. ahí cae la There are lluvia blessings y hay that bendiciones make rich and add que no nos, sorrow. que hay bendiciones que nos alcanzan y no añaden tristeza. Lift those hands to Levante God. sus manos a Dios Father, Padre y diga, Padre, Help your people Él está orando, Padre, ayuda a tu pueblo to come to the place de poder llegar a la posición, al of lugar, making you everything que ellos in te their puedan life, hacer de ti el todo en su of existencia valuing you more y que te puedan valorar a ti por than their own encima, personal lives que puedan valorarte a and ti aún privileges. por encima de su propia vida y de Bring los them to a privilegios que tienen. where they will Llévalo, submit to you llévalo a un lugar en el cual se puedan someter so a that ti they can live para que puedan and vivir. help them, Father, Ayúdales, Padre, to honor you a honrarte a ti more than anything más in que life. cualquier otra cosa en esta vida. I pray for a Yo revival oro por un to avivamiento take place in this para que environment. pueda tomar lugar en este A ambiente. revival of the way we El value you. avivamiento de la manera por el cual tú nos creaste And a love nosotros. Te amamos, Padre. serve you. Que te podamos amar y servir. Let your spirit, Que tu espíritu, the spirit of Father, el espíritu del embellish Padre, us
pueda Anoint empoderarnos, ungirnos and strengthen us y fortalecernos a to nosotros serve you para servirte like a son serves his como father. un hijo está llamado a servirle a su I bless padre. this house Yo bendigo esta casa in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Y el pueblo de Dios declara.